fundamentos de ecografía obstétrica, en realidad. Un poco de ecografía obstétrica, en realidad, ¿no? Eh, Fundamentos, ¿no? De la ecografía obstétrica. El que tenga experiencia de repente le va a parecer un poco ya algo repetitivo, pero de repente para el que recién está aprendiendo, ¿no? Esto le va a servir como prácticamente en una atención primaria, lo básico que tiene que saber como para defenderse, ¿no? Ya después ya se pueden ya ponerse a hacer un poco más, ¿no? Se puede ampliar un poco los temas, ¿no? De la ecografía gineco-obstétrica. Eh, Creo que es una de las ecografías que más hacen atención primaria, donde a veces no tenemos ginecólogo, sea en algunos centros de salud, del mismo Lima, periferia o provincia, ¿no? Entonces, si hablamos de ecografía, es una, bueno, sabemos que la ecografía es una herramienta fundamental y en este caso nos ayudaría importante para la evaluación, ¿no? De ecografía obstétrica, no solamente del feto, sino de la evaluación del aparato reproductor femenino y seguimiento del embarazo, ¿ok? Sabemos que se basa todo esto en el ultrasonido, ¿no? Nos permite obtener imágenes en tiempo real en los órganos pélvicos y en el feto en el desarrollo, ¿no? Ya tenemos una idea, ¿no? De lo que es el ultrasonido. Para los que han tenido clases previas, no sabemos que es una emisión de ondas de ultrasonido, ¿no? Es cero radiación, ¿no? Estas ondas sonoras de alta frecuencia se dan a los tejidos y son reflejadas en función de la densidad de los mismos, ¿ok? Se produce ahí el efecto de correflexión, ¿no? La señal reflejada es captada por el transductor y convertida en una imagen propiamente digital. Hay diferencias en cogenicidad, ¿no? Sabemos de que el hipoecoico usualmente es de poca reflexión, como el líquido amniótico, ¿no? Por ejemplo. Lo hiperecoico, por ejemplo, de alta reflexión, como los huesos y calcificaciones. Y lo isoecoico usualmente va a ser cuando es todo similar a los tejidos circundantes, ¿sí? En lo que respecta a ecografía obstétrica, no vamos a hacer que se utiliza para evaluar el desarrollo fetal y el estado del embarazo, ¿no? Es una ecografía, tenemos más o menos hacer varias valoraciones ahí, ¿no? Usualmente hacemos ecografía temprana, ecografía del segundo trimestre y ecografía del tercer trimestre. En lo que respecta a ecografía temprana, ¿no? El primer trimestre, ¿no? Esto que nos permite a nosotros confirmar el embarazo intrauterino, ¿ok? Esto determina muchas veces la edad gestacional mediante la longitud cefalocaudal, ¿no? Y también evalúa el latido fetal, ¿no? Usualmente es visible desde la semana 5 o 6, ¿ok? También sirve para hacer un diagnóstico más claro de embarazo múltiple, ¿no? O detección temprana de anormalidades congénitas graves, ¿no? Que también se puede valorar en ese contexto. Luego tenemos lo que es la ecografía del segundo trimestre, ¿no? Que usualmente es en semana 18 a 24, ¿no? Vamos a ver que en este contexto tendremos una anatomía fetal detallada, ¿no? Vamos a ver un poco de determinación de biometría fetal, con circunferencia cefálica, femoral y también abdominal. Va a haber una evaluación del volumen del líquido amniótico. Vamos a poder hacer una localización placentaria y diagnóstico de la llamada placenta previa, ¿sí? Muy aparte de esto, vamos a poder identificar, ¿no? El sexo fetal. Por otro lado, vamos a ver también lo que es la ecografía del tercer trimestre, ¿no? Vamos a encontrar un seguimiento del crecimiento fetal y bienestar como tal, ¿no? Vamos a poder hacer evaluación de Doppler fetal con flujo sanguíneo de arterias uterinas, umbilicales y cerebral medio. Como detección de restricción de crecimiento uterino, vamos a ver sobre todo la valoración de la posición fetal, ¿no? En este cuando si es cefálica o podálica, ¿ok? En el contexto, ¿no? Vamos a utilizar también varios modos de ecografía también, cuando hablamos de ecografía obstétrica, ¿no? Vamos a ver primero el modo B, brillo 2D, ¿no? Es una imagen usualmente como la que estamos observando, ¿no? Bidimensional, ¿no? Como escala de grises utilizada en la mayoría de exploraciones, ¿no? Podremos también usar el modo M, ¿no? Que se usa usualmente para evaluar el latido fetal. Modo M es un modo de movimiento. Podremos también usar en ese contexto el llamado Doppler coloro pulsado, ¿no? Que nos va a permitir una evaluación de la circulación placentaria y el flujo sanguíneo fetal, ¿ok? Ya en otros contextos que de repente no se cuentan en todas las instituciones, entramos en la ecografía 3D y 4D, ¿no? Que ya te da una reconstrucción propiamente volumétrica, ¿no? En es-
Entonces también vamos a ver algunas longitudes importantes, ¿no? Vamos a ver parámetros importantes de la ecografía obstétrica, como longitud cefalocaudal también, ¿no? Que te permite dar una evaluación de la edad gestacional en el primer trimestre. También podríamos aplicar el diámetro biparietal, ¿no? La circunferencia abdominal, la longitud del fémur, ¿no? O índice, o el ILA, ¿no? Índice del líquido amniótico, ¿no? Otras, o sea, como indicaciones como tal, también para ecografías muy aparte de las que son de seguimiento, tendremos, por ejemplo, lo que son las amenazas de aborto, ¿no? Que tenemos que valorar el latido fetal de los hematomas, ¿no? Otras el embarazo ectópico, ¿no? Identificar saco gestacional fuera del útero. Otro contexto es la preeclampsia, ¿no? Que nos permite evaluar el flujo en arterias uterinas con Doppler, ¿no? Ver también la diabetes gestacional, que nos permitiría evaluar el crecimiento fetal y polidramnios, ¿no? Así, cuando tengamos, por ejemplo, también la sospecha de RCIU, ¿no? Ahí debemos hacer una medición de la biometría fetal y Doppler de la arteria umbilical, ¿no? Entonces, como introducción, lo que les he dicho, un poco lo que vamos a tratar de ver ahora. En contexto, ¿no? La ecografía va a tener muchas ventajas, ¿no? Primero que es no invasivo, no da radiación y es segura para la madre y el feto, ¿no? Todo es en tiempo real, como tal. Vamos a encontrar alta sensibilidad y especificidad en la detección de las anomalías fetales. Vamos a ver que es accesible de bajo costo, ¿no? En comparación con otros estudios de imágenes, ¿ok? Vamos a tener estas limitaciones, sí, ¿no? Dependiente de la experiencia del operador, ¿no? Van a poder haber limitaciones en la visualización fetal, en obesidad materna, en mala posición fetal, ¿ok? Eso no va a reemplazar estudios genéticos o resonancia magnética en anomalías complejas como tal, ¿no? ¿Ok? Como vemos, ¿no? En nuestra realidad, ¿no? Lo que leemos en la realidad actual, según directivas del sí, solamente se ofrecen dos ecografías, ¿no? Y es a considerar, ¿no? De las semanas como tal, ¿no? ¿En quién son realizadas? Y usualmente estos son siempre realizadas, ¿no? En contexto de lugares donde no tienen acceso a ecografías obstétricas básicas de calidad, ¿sí? ¿Esto en qué repercute? Repercute que casi siempre hay problemas para lo que es el cálculo de la edad gestacional, ¿no? Para ver si es que se requiere hacer una toma adecuada de decisiones en caso de comorbilidades o patologías maternas, ¿no? En este contexto se obedece mucho el hecho de que muchas veces vemos que bajan a madres de emergencia, ¿no? De hecho, vamos, no sé, en la selva, ahí en Cerus, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué haces? Bajas automáticamente, ¿no? Entonces se genera eso, ¿no? Eh, puede hacer descarte de RCIU, ¿no? Como tal, no se realiza, no se puede. Se puede hacer descarte de cromosomopatías, se puede hacer también descarte de malformaciones fetales que pudieran ser tributarias de manejo intrauterino para mejorar el pronóstico y supervivencia del feto neonato. Además de eso, tenemos que disminuir los índices de alta tasa de prematuridad con la consecuente disminución de costos y alta movilidad neonatal. Lo que quiero decir esto eh, es que no tenemos ahorita no fondos como para poder hacer ecografías como se debería hacer los seguimientos continuos, ¿ok? Eh, por ejemplo, en el contexto, ¿no? de alta tasa de, por ejemplo, altas complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Cuando no hay alguien que sepa ecografía en una posta de salud o en general en un centro de salud, ¿no? Hay muchas complicaciones, ¿no? Eh, Sucede, ¿no? Que en estos contextos, ¿no? A veces aumenta la muerte materna también, ¿no? Y ese es un índice de bajo nivel de calidad, ¿ok? Como tal, entonces en ese sentido es importante también.
Es una realidad, ¿no? De de la ecografía en nuestro país, ¿no? O en general, ¿no? Por ejemplo, en ciertos establecimientos, ¿no? Vemos, por ejemplo, NE, ¿no? No hay ecografía. De 5 a 10 semanas en algunos establecimientos, no. Usualmente de 11 a 20 semanas que podría realizar ecografías podría ser el médico cirujano, que o los tetra. De ciertos establecimientos tampoco hay, ¿no? Usualmente ya viene con 20 a 32 semanas, ¿no? El obstetra, médico cirujano, médico ginecobstetra, ¿no? Establecimientos, no, tampoco, ¿no? Y el médico ginecobstetra usualmente 32 y 42 semanas, que debería ser usualmente quien realiza esta ecografía. ¿Por qué? Porque idealmente no, o sea, cualquier persona en teoría podría realizar la ecografía ginecobstétrica, ¿no? Médico cirujano. Pero son estos puntos claves, ¿ok? De 20 a 42 semanas donde se necesita, ¿no? Tener una mayor fiabilidad y estar totalmente seguros cómo se está dando el crecimiento y la valoración del feto. Y al mismo tiempo también ver cómo se si tiene la madre algún tipo de anomalía, ¿ok? Como tal, ¿ok? Entonces ahí se observa, ¿no? Luego ven el médico cirujano. Usted, o sea, basta de que detecten los primeros que, suficiente que vean que el desarrollo fetal y el saco vitelino está que se forma adecuadamente, como para que ellas pueda ser derivado tal vez, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Se observa de que médicos cirujanos y los obstetras pueden realizar estas imágenes hasta las 11 y 20 semanas. Pero ahí adelante, ¿no? Tiene que ser idealmente personas, ¿no? Que tengan una competencia más o menos adecuada en ecografía, ¿no? Para poder detectar ciertas malformaciones que a veces no son del todo bien detectadas, ¿no? O pueden complicar a largo plazo la parte del embarazo. Luego, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? Que es lo que todo el mundo debería saber de ecografía obstétrica, ¿no? O cómo debería de ser, en realidad. ¿No? De 5 a 10 semanas, solamente no necesariamente la ecografía, porque se podría no encontrar nada, ¿no? De 2 a 14 semanas, el médico cirujano debería poder realizar una ecografía para ver que todo se esté desarrollando bien. Ya a partir de la semana 11 para la semana 24, ¿ok? Ya debería hacer una evaluación, ¿no? Ya que es una primera evaluación importante, por así mencionarlo, ¿no? Edad gestacional, estos puntos de corte, ¿no? Debería ser realizado, ¿no? Por un médico ginecobstetra. De la semana 28, 32 semana 28, 32 y 36, ¿no? Que son semanas usualmente, también importante, debería ser hecho por un médico cirujano, un médico ginecobstetra, de tener conocimiento, ¿no? Y las últimas semanas por un médico cirujano o un médico ginecobstétrico, en cualquiera de los establecimientos de salud, ¿no? De acuerdo a lo que se tenga a la mano. Pero en realidad, como verán, en comparación a la imagen previa, ¿no? Se tiene más estadificado, ¿no? Y se hace un mayor seguimiento como tal. Entonces, ¿no? Cuando se habla a nivel regional, que hay a nivel regional, a nivel país, esto equivale a todas las regiones, no solamente equivale a la región Lima, no, todas, Ayacucho, ¿no? Piura, etcétera. Lo que es observado, ¿no? Es que es una estrategia de inversión de la pirámide con base en la exploración ecográfica. Que porque, como vemos la siguiente imagen previa, ¿no? Se ve más detallada, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer detección precoz en establecimientos periféricos para mejorar la supervivencia en aquellos fetos con alteración estructural en la gestación. O sea, a veces, ¿qué pasa a nivel periférico? Se comprueba el embarazo, ¿ok? Y ya más o menos a cierta semana, como le digo, ¿no? Las primeras semanas que vimos aquí,
¿no? 11ª semana recién, es como que dicen, ya, la 11ª semana te voy a mandar a tu casa para que te vean, mejor yo te voy a mandar al eh, ginecólogo, ¿no? Tu primera ecografía como tal, recién esta semana. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Es bastante prolongado el tiempo. No es un tiempo muy adecuado, si ustedes lo quieren mencionar así. Entonces se pueden pasar algunas cosas importantes, ¿no? Si es que no se realiza como tal. Entonces, posteriormente, estamos la detención. Y algo importante que no se puede, no se debe pasar es la búsqueda de la detección de la restricción crecimiento uterino que causa placentaria. Eso es importante, ¿no? Ahí lo ven. Lo otro es la búsqueda, detección y referencia de patología malformativa fetal. También se debe de buscar. Lo otro es la búsqueda, detección e identificación de riesgo de preeclampsia. ¿Ok? Acá ustedes tienen también que, muy aparte, de que buscar acretismo, desprendimiento prematuro de placenta y además también tienen que ver placenta previa. Entonces, como verán, es un conjunto de varias cosas que se tienen que buscar y es la realidad cuando, ¿no? El paciente, ¿no? Eh, requiere algún tipo de mejor monitoreo, ¿no? O sea, cuando se pierde, ¿no? Y eso es donde vienen las complicaciones y es lo que nosotros estamos tratando netamente de evitar, ¿ok? Netamente de evitar complicaciones a este nivel. Es un consejo bastante importante. Entonces, ahí ven más o menos cómo se debería de hacer, ¿no? O cómo debería ser esta pirámide para evaluaciones, ¿no? Cómo fundamentar la ecografía. O sea, la tradicional, ¿no? A las 12 semanas, 16, 20 semanas, a las 24, a las 28, a las 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Pero la primera, como les digo, es a las 12 semanas. Y como viendo acá en Perú, ¿no? La primera es a las 12 semanas, pero ¿qué observamos también? Observamos de que no la hace un médico como tal, ¿no? No la hace quien debería hacerla, ¿no? A veces se confía en un médico general, que a veces no tiene mucho conocimiento de ecografía, o a veces un obstetriz que tampoco tiene mucho conocimiento de ecografía, y si lo tiene, bienvenido sea porque da gran ayuda, pero en otros contextos a veces no se le tiene, no hay nadie para ese manejo, ¿ok? Entonces, la nueva pirámide, ¿qué dice? ¿No? Todo al revés, que debería de haber un mayor seguimiento, ¿ok? En el contexto de la evaluación fetal, ¿ok? Al inicio, ¿no? 12 semanas, ¿no? En la parte inicial, donde se debería reconocer, ¿no? Donde se tiene que reconocer idealmente el contexto de algún tipo de malformación o algún tipo de alteración inicial que requiera más seguimiento, una detección temprana, por así decirlo, pues, ¿no? Luego viene el cuidado especializado, que ecográficamente se debería realizar entre la semana 2 a 34, ¿no? Y junto con las 20 semanas. Y de ahí ya, en vez de estar programados cada semana, 37, 38, ¿no? De repente emplazar un poco entre la 37 y la 41. Entonces, se invierte la pirámide, ¿no? Como verán ustedes ahí. ¿En favor de qué? En favor de que se pueda dar un manejo un poquito más especializado en las primeras semanas, que es lo que nosotros siempre estamos buscando, ¿ok? Que sean las primeras semanas ahí donde se le haga un monitoreo más estricto.
¿Qué ventaja me da eso de monitoreo más estricto? El hecho de no encontrar algún tipo de malformación, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, importante eso. Y pues también ver cómo se está dando el desarrollo, ¿no? Ahí nuevamente se repite la pirámide como tal, ¿no? La base es el cuidado inicial de las ecografías primarias, ¿ok? El cuidado del paciente en las partes del feto, ¿no? Y de la madre en los momentos iniciales. Detectar malformaciones, detectar algún tipo de contexto, eh, por ejemplo, de una malformación, como les digo, ¿no? RCU, de repente algún tipo de problema placentario, insuficiencia placentaria, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, como les estoy mencionando, lo más importante siempre es las primeras semanas, ¿no? Tener la evaluación fetal en las 12 semanas con un cuidado de especialista de 2 a 24, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho el entrenamiento que se le dé al personal que se encuentra dentro de la posta o de repente, ¿no? Tratando de ajustarnos a nuestra realidad, porque no quiere decir que toda mujer embarazada se va directamente al hospital a manejar o a atenderse, ¿no? Va a ir a una posta, obstetriz, médico, ¿no? Hasta cierta cantidad de semanas. Entonces, primero, ¿no? Lo que ustedes deberían conocer como fundamentos básicos para la ecografía obstétrica, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, ver los niveles de exploración ecográfica. ¿Ok? ¿Qué van a buscar? ¿Cuál es el objetivo que están buscando, que están teniendo, ¿no? Primero es la evaluación básica, ¿no? Bajo riesgo o complejidad. Primero la determinación inicial de la gestación, ¿ok? ¿Esto qué condiciona? Confirmación del embarazo intrauterino, estimación de la edad gestacional, ¿no? Una longitud cefalocaudal, un primer trimestre, evaluación del saco gestacional y el embrión, ¿ok? Luego ver la determinación de la presentación en números de fetos, ¿no? Por ejemplo, identificar en embarazos múltiples, ¿ok? Evaluación de la posición fetal, si es cefálica, podálica, transversa, ¿ok? Esto va a ser importante para la planificación del parto. Lo otro va a ser la determinación del volumen de líquido amniótico también, ¿no? Con esto lo hacemos con el índice o el ILA, o el índice líquido amniótico, ¿no? O a ver el mayor pozo de vacío vertical, ¿no? Esto va a permitir que nosotros veamos, por ejemplo, detección de oligamios o polidramnios, ¿no? Que puede indicar alteraciones en el embarazo. Luego ver la determinación de la actividad cardíaca, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? Con confirmación del latido fetal, ¿no? Es visible de la semana 5 o 6. Ver la frecuencia cardíaca, ¿no? De 120 a 160 latidos por minuto. Ver si hay detección de bradicardia, ¿no? Menos de 100 litros por minuto, son taquicardia más de 180. Lo otro es determinación de la ubicación placentaria, ¿no? Identificación de placenta normoinserta, previa o de inserción baja, ¿ok? Por otro va a ser la evaluación de signos de desprendimiento placentario en casos de hemorragia, también va a ser importante, ¿no? Porque puede formar un hematoma. ¿Ok? Lo otro va a ser la medición biométrica fetal, ¿no? Hay parámetros claves para evaluar el crecimiento fetal. Ahí tienen el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Con eso también tienen que ver la estimación del peso fetal y comparación con percentiles según la edad gestacional, ¿ok? La evaluación anatómica básica, que usualmente no tiene que ser 100% detallada, va a permitir la detección de malformaciones estructurales que usualmente pueden ser evidentes, ¿no? Por ejemplo, identificación de anormalidades en la columna vertebral, extremidad abdominal y cráneo, ¿no? Lo otro va a ser la determinación de necesidad de la evaluación complementaria, ¿ok? En caso de hallazgos anormales, ¿no? Ecografía Doppler, ecografía 3D, 4D, si fuera muy necesario resonancia magnética fetal. ¿Ok? Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros que confirmar un desarrollo normal de embarazo, ¿ok? Detecta de manera temprana complicaciones que requieren seguimiento y va a ayudar a planificar el parto, ¿no? En función de la presentación fetal, también y en la ubicación placentaria.
Entonces, todo lo que estoy mencionando en ese sentido, o en ese contexto, llega a ser bastante importante. Otro punto importante, ¿no? Es la evaluación intermedia de mediano riesgo o complejidad intermedia, ¿ok? Esto quiere decir que cuando una cuestión específica, que requiere ser evaluada como tal y no reemplaza o no va a reemplazar al examen estándar, ¿ok? Se va a realizar principalmente en sala de parto y emergencia ya cuando se realiza un examen notamente especializado, ¿ok? Entonces ahí en el examen ecográfico que también se puede hacer especializado, ¿no? Lo que usualmente ustedes van a encontrar, ¿no? Son las ecografías genéticas, ¿no? La ecografía morfológica, la ecografía Doppler, ¿no? El perfil biofísico, la ecocardiografía y función cardíaca, la neurosonografía, las medidas biométricas adicionales y también la evaluación de embarazo múltiple como tal, ¿ok? Entonces, en ese contexto, ¿no? Lo que van a encontrar ustedes, propiamente dicho, ¿no? Es que en la primera, en la ecografía genética, se va a realizar entre las 11 y 14 semanas, ¿ok? ¿Esto qué va? Esto evalúa la translucencia nucal, ¿ok? El hueso nasal y otros marcadores de cromopatías. Se va a asociar con pruebas bioquímicas para el síndrome, para el tamizaje, ¿no? Por ejemplo, en el tamizaje de anupleurías, como por ejemplo el síndrome de Down, ¿no? Va a ser importante. Otro va a ser la ecografía morfológica, ¿ok? La ecografía morfológica, la ecografía morfológica, ¿ok? Se realiza entre las 18 y 24 semanas, ¿ok? Eh, lo que va a permitir el estudio anatómico detallado del feto y puede ayudar a detectar malformaciones estructurales congénitas. Luego tendremos la ecografía Doppler, ¿ok? Evalúa el flujo sanguíneo fetal y placentario, aunque está indicado en embarazos con restricción del crecimiento uterino, ¿no? Usualmente preeclampsia, insuficiencia placentaria y el riesgo de hipoxia fetal, ¿ok? ¿No? Vamos a ver arterias por ahí, arteria umbilical, arteria cerebral media y el ductus venoso. Luego el perfil biofísico fetal, ¿no? Se realiza en el tercer trimestre para valorar el bienestar fetal. Vamos a ver 5 parámetros, ¿no? Movimiento fetal, tono fetal, movimientos respiratorios, el ILA. Vamos a ver actividad cardíaca, ¿no? Lo otro va a ser la ecocardiografía fetal, ¿ok? Es un estudio detallado del corazón fetal, idealmente lo vamos a ver entre las 20 y 24 semanas. Se realiza en fetos con factores de riesgo para cardiopatías congénitas usualmente, ¿no? Y vamos a ver luego la neurosonografía fetal, ¿no? Es una ecografía detallada del sistema nervioso central fetal. Evalúa estructuras como ventrículos cerebrales, fosa posterior, cuerpo calloso y médula espinal, indicado en casos de ventriculomegalia, defectos del tubo neural y sospecha de infecciones congénitas, ¿no? El TORCH, por ejemplo. Vamos asimismo a tener 7 medidas biométricas adicionales, ¿ok? Es una evaluación detallada de crecimiento fetal cuando hay sospecha usualmente de macrosomía o retraso del crecimiento uterino, ¿ok? Eso es lo que me va a permitir, ajustar la edad gestacional y estimar peso fetal con mayor precisión, ¿no? También nos puede servir para hacer evaluación del embarazo múltiple, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Me va a determinar la coroniosidad y amniosidad, ¿no? Me va a permitir también identificar complicaciones específicas como el síndrome de transfusión feto-fetal y me va a permitir también realizar un monitoreo del crecimiento fetal con distribución del flujo sanguíneo. Entonces, ahí más o menos ven lo relacionado en ecografía del primer trimestre, desarrollo embrionario entre la cuarta y 12ª semana, ¿no? Hay menos hallazgos. 4, 4 y 3 días
ven el saco gestacional, ¿no? Se señalan con las flechas prácticamente en la imagen, ¿no? Cada una, de acuerdo a las semanas. Ahí me confundí. A las 4 semanas y 3 días, ustedes deberían ver el saco gestacional, ¿no? A las 5 semanas, ustedes deberían visualizar la vesícula vitelina, ¿no? Que es la primera estructura visible dentro del saco gestacional. A las 6 semanas, los que ustedes deberían poder evaluar son los latidos cardíacos fetales. Eso usualmente ustedes lo ven por dónde, por ecografía transvaginal. A las 7 semanas, ustedes deben identificar algo también importante, el polo cefálico. A las 8 semanas, ver movimientos fetales, ¿no? Y podrían ver de repente los esbozos de algunas extremidades, como tal. En la semana 9 se pintan los plexos coroideos en el cerebro, ¿sí? A las 10 semanas ustedes van a encontrar movimientos de extremidades más definidos. Y a la semana 11 va a haber formación de fascias maxilares, ¿ok? Y en la semana 12 dedos, corazón, ¿no? Tetracameral. Corazón propiamente tetracameral. Entonces, es importante esta ecografía, ¿no? Del primer trimestre, ¿por qué? Porque me va a confirmar el embarazo, me va a dar estimación de la edad gestacional, evaluación del latido cardíaco, ¿no? Identificación temprana de anomalías estructurales y diagnóstico de embarazos múltiples y su corionicidad. Ahí vamos a hablar un poco de los parámetros biométricos, ¿no? Del primer trimestre que deben de tener ustedes que considerar en cuenta. Primero, importante, la medida del saco gestacional como tal, ¿ok? ¿Qué características importantes tienen que encontrarle a esta medida? ¿No? Visible por ecografía transvaginal cuando el diámetro medio del saco es de 2 a 3 milímetros y desde 5 milímetros ya puede ser visto por trazas abdominal. ¿Qué observan ustedes ahí? Primero van a ver el signo de doble anillo decidual, gestación intrauterina. Ahí tienen su decidua basal, su decidua capsular, su jugo endometrial y su decidua parietal. ¿Ok? Se logra observar adecuadamente. Entonces, primero, le explicamos. El signo de doble anillo decidual es un marcador ecográfico, como les digo, de embarazo intrauterino temprano. Está formado por la decidua capsular, la decidua basal y la decidua parietal. ¿Ok? Luego tenemos la medición del saco gestacional. Se observa cuando el diámetro medido es de 2 a 3 milímetros por ecografía transvaginal y, como les digo, transabdominal a partir de 5. Luego ahí ven el llamado jugo endometrial, que es un área necoica, que en negra, alrededor del saco gestacional, y usualmente está compuesto por líquido intrauterino. ¿Ok? Entonces, es importante, ¿no? Porque como les digo, semana 4 y 5 ustedes tienen que ver el saco gestacional en el útero, ¿no? Se miden el diámetro medio del saco. Semana 5 a 6 aparición de la vesícula vitelina dentro del saco gestacional, ¿no? Y si no se observa la vesícula vitelina a partir de 16 semanas, ¿ok? A partir de 16 milímetros de diámetro del saco, se sospecha de embarazo anembrional, ¿ok? La semana 6 y 7, identificación del embrión y latido cardiofetal, ¿no? Esto se mide la longitud cefalocaudal, que convierte en el parámetro principal para estimar edad gestacional, ¿ok? Entonces ahí ustedes lo que pueden hacer son sus diagnósticos, ¿no? Saco pequeño para edad gestacional, saco gestacional sin embrión, ¿no? Forma irregular o colapsada de saco gestacional, que es usualmente asociado, ¿no? A embarazo no viable. ¿Ok? Lo que les mencioné, ¿no? Los diámetros antero-posterior, diámetro transverso, ¿no? Estas mediciones que están observando como tal, ¿no? Del saco gestacional son las medidas que les he dicho, ¿no? Que se me de acuerdo a lo que ustedes tienen que buscar. La forma y el tamaño. También tienen que considerar el diámetro interno, que en la interfaz entre vellosidad coriónica y el líquido coriónico.
También ven la medida embrionaria fetal, ¿no? Más precisa con el saco gestacional, ¿ok? El saco vitelino es la primera estructura, ¿no? Que aparece en el saco gestacional y se visualiza aproximadamente a las 5 semanas, como les comenté. Lo que están observando ahí es prácticamente un esbozo, ¿no? Ese esbozo, ¿cómo se llama? La vesícula vitelina. Vesícula vitelina. El embrión usualmente es visible como una estructura, como ven ahí, ecogénica focal adyacente al saco vitelino. ¿Ven? El saco vitelino, ¿no? Aproximadamente a la semana 6 por transvaginal, ya en la semana 7 por ecografía transabdominal. Sí se llega a observar, ¿no? Embrión, saco vitelino. Sí se llega a diferenciar el embrión y el saco vitelino. Eso es lo importante. Reconocer y formación de estructuras. Si el embrión puede verse y medirse, ¿ok? Este tipo de emisión no se utiliza más porque ya sabemos que hay contexto de que se puede visualizar las imágenes. Ahí ven la longitud colonor-rabadilla, ¿no? ¿Ok? Tienen que también ver la actividad cardíaca, que ya les dije, ¿no? En ecografía transvaginal se observa el 100% a la sexta semana y transabdominal a la séptima semana y al 100% a la octava semana. La vesícula, la vesícula cerebral en el polo cefálico, usualmente ustedes van a poder observarla en transvaginal a la octava semana y en transabdominal a la novena semana. Ahí están viendo el saco gestacional. Nuevamente son las imágenes que ya les hemos mostrado, que les he estado mostrando, y ahí ven el saco gestacional y el saco vitelino, ¿no? La aparición del saco vitelino prácticamente es una garantía de que ustedes van a tener un crecimiento embrionario, ¿ok? Les va a garantizar que van a tener un crecimiento embrionario. Ecográficamente, ¿no? Como lo podrían distinguir, está, ¿no? Ecogénico, el saco gestacional, ¿no? Y el saco vitelino prácticamente es como una especie de aro, ¿no? Que como ya les mencioné, con qué estructuras se va relacionando, ¿no? ¿Qué descripción ecográfica propiamente tiene, ¿no? Ahí ven nuevamente un saco vitelino y ahí tienen la aparición ya propiamente del embrión. Las tres fases. Ahí hemos visto cómo se va. Primero el saco vitelino, saco gestacional, luego el saco vitelino y luego ven el embrión. Entonces ahí ven cómo describiríamos ecográficamente cada uno. Saco gestacional, anecoico, rodeado de un borde ecogénico, se encuentra implantado en la cavidad endometrial, ¿no? Primer signo ecográfico de embarazo intrauterino. Tenemos luego el saco vitelino, ¿no? Estructura circular dentro del saco gestacional, visible desde la quinta semana y normalmente desaparece al final del primer trimestre. Su presencia confirma usualmente embarazo intrauterino y es esencial para la nutrición temprana del embrión, ¿ok? Embrión se observa como una estructura ecogénica brillante adyacente al saco vitelino, ¿ok? En una longitud cefalocaudal de 9 milímetros que corresponde a 7 semanas y un día de gestación, ¿ok? Si hay un control más de 7 milímetros sin latido cardíaco, podría ser un aborto retenido, ¿ok? Hay que ver la actividad
cardíaca fetal, ya les expliqué, ¿no? Usualmente es a las 7 semanas, ¿no? La frecuencia cardíaca entre 120 a 160. Entonces, yo les diría que para evaluación del desarrollo embrionario en las 7 semanas, donde empezamos a observar estas imágenes, tendríamos que evaluar saco gestacional que esté bien implantado y regular, el saco vitelino presente de tamaño normal, menos de 6 milímetros, un embrión visible con medición, o ya lo vimos en su momento, se espera actividad cardíaca fetal detectable a las 7 semanas, ¿no? Y tenemos que ver el saco gestacional que esté, que si no tiene embrión, porque puede ser un embarazo embrionario, ¿no? Ver la actividad cardíaca y el saco vitelino. Ahí está la medición, ¿no? Tiene que tener más de 7 milímetros y tiene que haber cavidad, actividad cardíaca visible, ¿ok? ¿No? Tiene que haber actividad cardíaca visible. Ven cómo va creciendo, ¿no? Mientras ven el crecimiento propiamente del feto, ¿no? Van a ver que esas medidas, ¿no? Usualmente ya están, que es hacer siempre una medida que se va a hacer progresivamente. Nuevamente, ¿no? Más grande en el caso del feto, ¿no? Ya obviamente es muchísimo más grande, ¿no? Esto es casi a término, casi a término. Nuevamente, ¿no? Una medida de longitud tal cual, cefalocaudal, ¿no? Estas mediciones se hacen prácticamente hasta el final del embarazo, dentro del perfil biofísico que prácticamente les he comentado hace un momento. Entonces, usualmente ahí ya se ve prácticamente el feto totalmente, eh, ya se ve más o menos formado dentro de su saco, ¿no? Ahí primero, descripción, teníamos que ver un feto en posición longitudinal, ¿no? Cráneo bien definido, ahí se ven los plexos coroideos también ya, ¿ok? Hay columna vertebral, ¿no? Hay columna vertebral, ¿ok? Las extremidades ya están bien formadas, ¿no? Usualmente es una ecografía entre la 11 y 14 semana, y ahí ya, en este momento ya se puede hacer la llamada, lo que conversamos en su momento, ¿no? La llamada ecografía genética de translucencia bucal, ¿no? Si usted ve un intento ahí, me parece que están, por la forma que se ve por esta zona, pareciera que se está calibrando un poco para hacer una evaluación, ¿no? Pero se ve normal, ¿no? El valor normal es menos de 3 milímetros y se ve casi normal. Entonces, en este contexto, ¿no? Aparentemente es un desarrollo normal, ¿no? De un feto. Ahí fue lo que más o menos les mencioné, ¿no? Ahí se ven los plexos coroideos en las imágenes como tal, no se hace una medición. Dentro de las mediciones, ¿no? Cefálica caudal, coronal caudal, ¿no? O CRL, como dicen algunos. Eh, en este caso, en esta medición, se observa que tiene 60 milímetros, entonces calculado, le da un control más o menos de 12 semanas más 3, o sea, 15 por ahí, ¿no? Hay una posición neutral del cuello también, ¿no?
Y hay otros cortes transversales en donde se puede observar prácticamente, ¿no? Los plexos coroideos. Entonces ahí en la medición longitudinal cefalocador ustedes observan, ¿no? Cabeza hasta el sacro, 60 milímetros, posición neutral del feto, se utiliza usualmente para determinar edad gestacional con precisión. Damos imágenes complementarias, lo que ustedes observan que es posible medición de la translucencia nucal, uno, y en el corte transversal de parte de la columna vertebral y asimismo logran observar los plexos coroideos. Es un artículo más o menos antiguo, no es que haya cambiado mucho, ¿no? Lo que busca dar, ¿no? O buscar son las, de acuerdo a las que se está midiendo, ¿no? ¿Cuál es su relación, ¿no? En los tiempos de crecimiento del feto y tratar de llegar lo más aproximado a edad gestacional como tal. Dentro de la evaluación, ¿no? Dentro de la semana 11 a 13, o dentro de ese escaneo que ustedes realizan, prácticamente, hay bastantes cosas importantes, ¿no? Como lo que se encuentra, ¿no? Dentro de la evaluación de la cabeza, cuello, cara, espalda, columna, ¿no? Pecho, corazón, abdomen, ¿ok? Prácticamente, hasta el final de los vasos los vasos esencialmente de la placenta también, ¿no? Todo esto. Entonces, primero evaluamos en cabeza. ¿Qué evaluamos en cabeza? Primero, que haya cráneo, ¿ok? Que haya estructura o la voz del cerebro, ¿ok? Hay que ver también ventrículos cerebrales, ¿no? Que estén con los plexos coroideos. En el cuello hay que ver que ahí sea de apariencia normal, ¿ok? Porque se puede hacer la medición de la transicencia nucal si se acepta con consentimiento informado, ¿ok? Usualmente esto lo hacemos ¿para qué? Para evaluar aneuploidías, ¿ok? Y ver síndrome de Down o descartar con esto malformaciones cardíacas. En el caso de cara, ver la presencia de hueso nasal, ¿ok? Es importante en el tamizaje de aneuploidías. Lo otro es ver perfil y mandíbula normales, ¿ok? Tres es ver labios íntegros, ¿no? La dirección temprana de fisura labial y palatina. Segundo es cristalino en los ojos, descartar cataratas congénitas o también valorar microoftalmia. Lo siguiente es columna vertebral, ver vértebras visualizadas en cortes longitudinales y axiales, ¿ok? Observarse piel intacta sobre la columna. ¿Para esto qué? Descartar espina bífida o espina bífida abierta. Por otro lado, en el tórax, lo que ustedes tienen que evaluar son los campos pulmonares simétricos y ver que no hayan derrames ni masas. En el corazón, ustedes lo que tienen que ver es la frecuencia cardíaca, que esta sea regular, ¿no? O esperada es entre 120 y 160, ¿ok? Y ver el corazón con cuatro cámaras, ¿no? Simétricas, a descartar efectos cardíacos como CIB, CIA y teratología de Fallot. En el abdomen, presencia de estómago en el cuadrante superior izquierdo, ¿ok? Indica dilución fetal normal y se descarta atresia esofágica. Lo otro es visualización de la vejiga, ¿ok? Y riñones identificables. Luego nosotros tenemos que ver pared abdominal, ¿no? Ver la inserción normal del cordón umbilical sin defectos umbilicales. Eso se debe descartar con cefalocele y gastroquisis. Y sobre todo observar extremidades, las cuatro extremidades con tres segmentos: hombro, antebrazo, mano, muslo, pierna y pie. Con esto buscamos una orientación normal de las manos y pies y se va a descartar malformaciones como ectrodactilia o pie equinovaro. ¿Ok? Importante también ver la placenta y cordón umbilical, ¿no? Placenta con tamaño y texturas normales y ver el cordón umbilical con tres vasos a descartar, arteria umbilical única. Por otro lado, también vamos a tener que detectar, muy aparte del perfil biofísico que nosotros hacemos, ¿no? El- Patologías asociadas a la gestación, que también vamos a nosotros ver en la parte obstétrica, ¿no? Con bastante regularidad, ¿no? En algunos contextos, desde el punto de vista de que a veces nos pueden llegar algunos pacientes que nosotros no hemos tenido opción de hacerle una prima evaluación como tal.
¿Qué encontraríamos? Por ejemplo, el aborto frustro. ¿Ok? El aborto frustro, ¿ok? Es la muerte fetal intrauterina antes de las 20 semanas de gestación. ¿Ok? Sin expulsión del producto de la concepción. No va a haber un feto, el feto va a permanecer en el útero sin actividad cardíaca. Lo otro van a ser los embriones sin actividad cardíaca en ecografía de seguimiento, ¿ok? Y también ver, ¿no? Que en esta haya diferenciación entre la edad gestacional y la biometría fetal, muy aparte que no tenga signos o pesaría. El aborto incompleto es la expulsión parcial de contenido uterino con restos ovulares retenidos y puede haber sangrado vaginal y dolor tipo cólico, ¿ok? La enfermedad trofoblástica como tal es el crecimiento normal del tejido trofoblástico. Esto incluye movilidad tiforme, completa o parcial, y va a estar asociada a neoplasia trofoblástica gestacional como el poliocarcinoma humano, el tumor trofoblástico del sitio placentario. ¿Sí? El llamado embarazo ectópico. ¿Ok? Bueno, para mencionar también que la enfermedad trofoblástica, antes que me olvide, puede haber un patrón de copos de nieve, racimo de uvas, ¿ok? En la parte ecográfica, ¿no? Y en el embarazo ectópico, implantación del embrión fuera de la cavidad uterina. Más frecuente, ¿no? Usualmente es en la trompa de falopio. Entonces, en el contexto del aborto incompleto, van a ver como definición ecográfica, endometrio engrosado, heterogéneo, ecogénico regular, ¿no? Con el endometrio, con cavidad endometrial mayor a 10 milímetros de espesor, ¿no? Y pueden encontrar un útero aumentado de tamaño. Muy aparte de eso, no van a encontrar también un saco gestacional sin embrión, ¿no? Pueden encontrar un embrión sin actividad cardíaca en ecografía de seguimiento y pueden encontrar una diferencia entre la gestacional clínica y biometría fetal. Ahí está la imagen, ¿no? Con la imagen más o menos pueden, ¿no? Tener una idea de lo que se está manejando, el diagnóstico que se puede hacer, ¿no? Se observa de que no hay, ¿no? No se observa prácticamente embrión. Vamos a ver también la imagen, ¿no? No se observa que haya, no se observa de que no hay un contexto, no hay una imagen propiamente de algo que se vea viable. Luego viene el llamado aborto frustro, ¿ok? En el aborto frustro, el saco gestacional es más de 20 milímetros y no encontramos embrión, ¿no? Y también se considera como ausencia, ¿ok? De actividad cardíaca en embrión de más de 6 milímetros, ¿ok? Es el llamado aborto frustro también. Ahí lo que se ve, ¿no? Es el embrión, ¿no? Y se tiene que ver cuál es el contexto del latido cardíaco. Es más, se pone en modo Doppler, ¿no? Se pone en modo M, ¿no? Y se debería empezar a dibujar, ¿no? El latido fetal, ¿no? En una línea de tiempo y ustedes deberían poder observar si es que hay o no hay latido fetal. Esto les dice más o menos cómo va a ser el tipo de comportamiento, ¿no? Este tipo de paciente. Observen la imagen.
Entonces, como verán, ¿no? En esta imagen, ¿no? Se ve el Doppler y en el Doppler no se observa la imagen como tal, ¿no? Entonces es importante en ese contexto porque tengan que visualizar, ¿no? Doppler y ausencia de latido, ¿ok? Doppler y ausencia de latido como tal. Lo otro es la visualización de la vía transabdominal, ¿ok? La visualización de la vía transabdominal para la gestación anembrionaria, ¿ok? Vemos un saco gestacional mayor de 25 milímetros sin embrión y vía transvaginal un saco gestación mayor de 16 milímetros sin embrión. Además, también lo que llama la atención en esa imagen, en ese saco que están observando, es la forma del saco, ¿no? El saco no tiene una forma muy típica como tal, si ustedes observan. No se ve muy claro, ¿no? Se ve un poco irregular y así no debería ser el saco gestacional propiamente dicho. Y no debería ser tan irregular. Nuevamente, ¿no? Saco medio regular, debería ser un redondito y no se ve, ¿no? Tampoco ¿no? Un saco vitelino, no se ve embrión, no se ve nada, ¿no? Anembrionario por tal motivo. Luego vienen los hallazgos, usualmente ecográficos en embarazo ectópico, ¿no? Encontramos endometrios engrosados de más de 15 milímetros, encontramos un pseudosaco por hematometra, ¿ok? Encontramos no vesícula vitelina y no embrión, ¿ok? En hallazgo anexial podemos encontrar un tumor anexial no específico y específico sería embrión activo. Vamos a encontrar también pequeños derrames en relación a sangrado por fimbrias y vamos a ver también gran derrame en caso de ruptura o la llamada ruptura tubárica, ¿ok? Sí vamos a tener varios tipos de hallazgos en ese sentido entonces. Ahí ven un embarazo ectópico, no ven el endometrio engrosado, pero con sorpresa no hay, ¿no? No hay embrión dentro del endometrio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es un embarazo anembrional. Mejor dicho, no es un embarazo ectópico. O sea, hay engrosamiento, se comporta el endometrio como si como si hubiese embarazo, pero no hay embrión en el útero. Lo que se observa netamente es en la trompa o en el ovario, ¿no? Entonces ahí tenemos una foto de un embarazo ectópico tubárico izquierdo no complicado. Ahí ven el útero nuevamente, ¿no? Y lo que observan que es el embarazo en la trompa. Lógicamente no viable, ¿no? Es no viable como tal en este tipo de embarazos. Aparecen también los llamados pseudosacos. Esos pseudosacos que aparecen en imagen de abajo, son una imagen súper antigua en realidad, pero esas son las características. Es un pseudosaco, pero que tiene la mejor caracterización que no es un saco viable, nuevamente, ¿no? Vean la forma, o sea, esa forma irregular, ¿no? Cuando ustedes hacen un primer análisis ya les dice que este saco no es viable, ¿ok? Es un saco no viable, ¿ya?
Y cuando ven esta gestacional de 4 a 5 semanas, ¿no? En ese contexto, lo que ustedes van a observar también, ¿no? Es un saco anemionario, o sea, no se ve, 4 o 5 semanas debería haber una vesícula vitelina o algo, pero no hay nada, absolutamente nada. Luego también es importante que deberíamos hablar de la enfermedad trofoblástica. Les mencioné la enfermedad trofoblástica propiamente dicho, ¿no? Que es un grupo de enfermedades, ¿no? Proliferativas del trofoblasto. Les mencioné también que tiene algunas características, ¿no? De acuerdo al potencial maligno que presentan, pueden aparecer unos patrones medio moteados como tal. Entonces, sí, es importante, ¿no? Cómo ustedes van a hacer esa enfermedad. Entonces, cuando hablamos de esta enfermedad, lo más característico cuando hablo de enfermedad trofoblástica para ustedes debería ser ¿cuál? La molidatiforme, ¿ok? Entonces, ahí vamos a hablar también de molidatiforme completa, parcial, ¿no? Hay molas invasoras, hay hemocoricarcinoma, ¿no? El TTSP, ¿no? Tumor trofoblástico del sitio placentario, ¿no? Entonces, si lo que leemos primero por enfermedad trofoblástica benigna, lo primero que ustedes van a pensar es en la llamada molidatiforme completa, ¿no? Esto ocurre cuando un óvulo sin material genético es fecundado, ¿sí? Por un sexualmente aloide, ¿no? Derivado del padre, y hay ausencia de embrión o feto. Entonces, ¿qué hay? Una proliferación trofoblástica difusa con vellosidades hidrópicas, ¿no? Se tira para el cielo la beta HCG, ¿no? Y el hallazgo ecográfico clásico es copos nieves, ¿no? Racimo de uvas. Luego tenemos la molidatiforme parcial, ¿no? Que es una fecundación de un óvulo normal por dos espermatozoides, ¿ok? La presencia de embrión o feto, pero con malformaciones severas. Va a haber un crecimiento anormal de la placenta con degeneración hidrópica focal. La beta HCG va a estar elevada, pero menor en la mola completa. Y en ecografía va a haber una imagen mixta con tejido placentario anómalo, ¿no? Y feto con actividad cardíaca ausente o anormal. O sea, por otro lado, va a haber la neoplasitoformástica gestacional, ¿ok? Que va a haber ahí una mola invasora, ¿no? Variante de molidatiforme que invade el miometrio, ¿ok? Va a producir metástasis a nivel pulmonar, hígado y cerebro, y vamos a encontrar una beta HCG elevada, fuera de que ya se sacó la mola, se sacó la mola invasora. Colocarcinoma ya es maligno también, ¿no? Capacidad de metástasis hematógena, ¿ok? Asociada a embarazo molar previo, aborto, embarazo a término, ¿no? Síntomas, sangrado irregular posparto, pueden haber masas pulmonares o puede haber neurológicas, ¿no? Y el tumor trofoblástico, ¿ok? Que es raro, afecta células del trofoblasto, produce poca beta-HCG, ¿ok? Y se trata usualmente con histerectomía, ¿no? Usualmente lo que va a encontrar, o sea, es el patrón de copos de nieve, como les dije, ¿no? En la que fue mola y datiforme. Ahí tienen la mola completa, ¿no? Ya les he comentado un poco de cada una antes de entrar a ver las imágenes. Ven la masa intrauterina de cogenicidad aumentada con áreas aenocoicas en su interior, una imagen similar a panal de abeja, y sobre todo lo que se observa, lo más importante es que haya ausencia de foto. Dentro de lo que hablamos, ¿no? Para estimar la edad gestacional, ¿no? Y con ser y evaluar, y es una evaluación de crecimiento y poder utilizar, hay que utilizar los siguientes parámetros, ¿ok? Hemos hablado de diámetro biparietal, hemos hablado también de circunferencia cefálica, de circunferencia abdominal o diámetro abdominal, y también, lo más importante, longitud femoral. Las medidas se deben realizar de manera estandarizada sin criterio estricto de calidad y la auditoría de los resultados puede ser útil para garantizar la precisión de la técnica con respecto a las tablas de referencia específicas. Primero, el diámetro biparietal, ¿ok? Cuando hablamos del diámetro biparietal, lo que hacemos es ver la anatomía, ¿ok? ¿Cuál es la anatomía como tal? Es un corte transversal de la calota fetal a nivel de los tálamos. Se tiene que hacer un ángulo de isolación de 90 grados con respecto a la línea media, ¿ok?
Y usualmente a este nivel hay apariencia simétrica de ambos hemisferios. Hay un eco medio, usualmente a nivel de la voz del cerebro, y este solamente se ve interrumpido por el cabo del septo pelúcido de los tálamos. ¿Ok? Y también importante que a este nivel no se debe visualizar el cerebelo. ¿Ok? ¿Cómo ustedes ubican los calipers? O sea, los marcadores, los puntitos, esas, las cruces, mejor dicho, que aparecen cuando hacen diámetros en ecografía, es de borde extremo, del borde externo al borde interno o de borde externo a borde externo en la parte más ancha del cráneo, con un ángulo perpendicular, es una raya, una línea recta, ¿ok? Y se debe utilizar la técnica descrita en la tabla de referencias utilizada, ¿no? Que deben tener todos ahí cuando tienen su formato de ecografía, ¿no? Del primer trimestre. Ahí está, cómo se mide el diámetro biparietal. Se observa, ¿no? La medición de dónde a dónde se hace, dónde se ponen los calipers, los puntos, ¿no? Y son de los diámetros, como le dije, ¿no? De las zonas más anchas como tal. ¿No? Si se logra hacer observar, ¿no? Se ve los del cerebro, ¿no? Y se tiene que hacer la medición, como les digo, de caliper, con los calipers de las zonas más extremas, de los plexos, ventrículos, ¿no? Es importante. Luego también otra medición que usamos es la circunferencia, ¿ok? Abdominal. Eso no ha cambiado en mucho tiempo, no se sigue haciendo. Lo único que se busca, como les digo muchas veces, es acercar un poco, hacer unas pequeñas modificaciones, pero en realidad casi siempre ha sido la misma medición como tal. En este contexto, ¿qué observamos? Pues bueno, observamos primero la circunferencia abdominal también. Como es anatómicamente un corte transversal del abdomen fetal, lo más redondo posible, hacia la vena umbilical a nivel del seno portal, se hace la imagen con el estómago, columna vertebral y no se deben visualizar propiamente los riñones. Es importante la ubicación de los calipers. ¿Ok? Se mide en el borde externo de la línea de la piel, propiamente dicha, ¿no? De manera directa mediante una elipse o utilizando dos medidas perpendiculares entre sí. En general, el diámetro antero-posterior y el diámetro transverso del abdomen. Algo así. Este es un corte en transverso, propiamente dicho. ¿Ok? Miren mi imagen porque, como digo, ¿no? Muchas de las imágenes que le coloco no tienen idea de que tengan cierto grado de memoria fotográfica. Cierto grado de memoria fotográfica para que tengan una idea de qué pasa. No se tiene que, importante, no se tienen que ver los riñones, ¿ok? No se tienen que observar los riñones. También es sumamente importante. Los riñones no deben de los riñones no deben de observarse como tal, ¿ok? Entonces ahí se ve el corte transversal abdominal, ¿no? No se tienen que ver el estómago, la vena umbilical, si tienen el Doppler, y no se tienen que ver el diafragma. ¿Ok? Los calipers se tienen que ver ahí, esas son estas cruces que se ven de aquí a aquí, ¿ok? Circunferencia externa del abdomen. Después la importancia clínica, si ustedes me dicen, es descartar RCIU, ver si hay macrosomía fetal, ¿ok? ¿No? Entonces también me puede estimar un poco para seguimiento obstétrico, probablemente sí, ¿no? Porque si yo puedo lograr una estimación del peso fetal con esto, de repente sí, ¿no? Combinando esta con de repente circunferencia cefálica o diámetro biparietal, ¿no? Me podría dar algún tipo de acercamiento.
Luego también parte del perfil logístico tenemos lo que es la longitud femoral, ¿ok? ¿Qué vemos ahí? Es la imagen, ¿qué podemos decir? Que es la imagen ideal de la longitud femoral, se debe visualizar claramente los externos osificados de ambas metafisis. Se mide el eje mayor de la diáfisis osificada y se debe reproducir la técnica descrita en la tabla de referencia con respecto al ángulo de isonación entre el fémur y el haz del ultrasonido. ¿Cómo ubicar los calipers? Cada caliper se colocará en los extremos osificados de la diáfisis sin incluir la epífisis femoral distal en caso sea visible. Esta medición debe excluir artefactos que pueden extender de manera falsa la longitud de la diáfisis. Ahí está, longitud de fémur. Miren la imagen, miren dónde se colocan los calipers, yo les escribí dónde se colocan, ¿no? Para que ustedes hagan la técnica propiamente, ¿no? Nuevamente, corte longitudinal del fémur, colocación de caliper en los extremos de la diáfisis femoral y se debe observar ecogénico bien delimitado sin sombra de artefactos, ¿ok? ¿Para qué me sirve? Para ver el residuo, macrosomía, displasias óseas y anomalías esqueléticas también. Dentro de los perfiles, ¿no? Ahí, como les digo, se pueden evaluar el corazón, ahí se ve casi cuatro cámaras, ¿no? Para ver y saber los pesos coroideos, ver que se desarrolla adecuadamente la columna, ¿no? Bastante importante. Luego también tienen que observar, ¿no? Grado de maduración según grano, ¿no? Grado uno, grado 2, grado 3, grado 4, ¿no? Y acá, ¿qué se basa? Se basa en la capa, ¿no? Basándonos más o menos también en la placenta, ¿no? Capa corial, capa basal y sustancia placentaria, ¿ok? Primero vemos cero, la capa corial es lisa, la capa basal es no se distingue en el miometrio y la sustancia placentaria homogénea. Grado 2, ligeras ondulaciones, capa basal se distingue el miometrio, sustancia placentaria aparecen ecos internos paralelos y delgados, ¿no? Grado 2, ondulaciones pronunciadas, se llenan de fuertes ecos internos y tenemos también los ecos internos que forman columnas o pseudoseptos. 3, tenemos ondulaciones pronunciadas, ¿no? Ecos internos que forman anillos y formación de septos y centros anecogénicos llamados lagos. Ahí ven los grados de maduración, nuevamente. Grado 1, grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3, que también es importante, ¿no? Para que ustedes también dentro del estudio, ¿no? Hay que observar ahí la pared uterina, la sustancia placental, la placa coriónica, y ahí donde ven ustedes la inserción del cordón, ¿no? Ese es en grado 0, ¿ok? Luego observan ahí el grado 1, ¿no? Y ven su placa coriónica con dentaciones sutiles, ven sus áreas ecogénicas dispersas en la placenta, ¿no? Alguna clasificación fina también se podría ver. Esto se da entre la semana 28 y la semana 34. Ven el grado 2 también, ¿no? Indentaciones en la placa coriónica que llegan hasta la mitad de la placenta. Ven algunas clasificaciones basales prominentes, ven densidades ecogénicas en forma de comas, ¿no? El grado 3 ustedes ven ahí también, ¿no? Como tal. Grado 3 a partir de más de las 38 semanas, ¿no? Ahí está cada uno de estos grados, ¿no? La importancia clínica de esto, ¿para qué me sirve? Me sirve para ver la maduración placentaria normal, ¿no? Porque la placenta madura progresivamente durante el embarazo alcanzado grado 3, es cerca del término gestacional, ¿ok? El grado 3 es a partir de las semanas 38. Me sirve para eso, ¿no? Para ver si hay maduración placentaria prematura, si hay placenta grado 0 en término de embarazo, puede indicarme un retraso, ¿no? En la maduración placentaria. Si hay una maduración placentaria prematura, como les mencioné previamente, ¿ok? Puede asociarse a preeclampsia, hipertensión gestacional, RCU, ¿no? Y puede estar asociado a tabaquismo materno, ¿sí? Entonces,
Conclusión, ¿esto para qué me sirve? Para ver la clasificación de Granum, que es el valor de edad y función placentaria. La placenta de grado 3 prematura, puede indicar insuficiencia placentaria y riesgo de residuo. Y en casos de maduración acelerada, siempre va a ser importante que ustedes complementan un Doppler. ¿Ok? Luego también lo que se refiere a la llamada migración placentaria. Pueden ver la placenta y pueden ver usualmente cómo se va moviendo al embarazo tardío. El embarazo ya está inicialmente temprano y cómo se va dirigiendo cuando ya va avanzando, ¿no? Entonces, usualmente la placenta se implanta en el primer trimestre, ¿no? En el segmento ahí como ven uterino superior o medio. A medida que el útero crece y el segmento uterino inferior se desarrolla, la placenta se va usualmente hacia arriba, ¿no? Se tiene que alejar del cervix, ¿no? Esto es porque el tamaño del útero cambia, no es que la placenta se mueve, por si acaso. ¿Ok? Entonces, usualmente, ¿para qué me sirve esto? Que si no se da como tal, puede pasar la llamada placenta previa, ¿no? Que es lo que cubre todo el orificio, ¿no? Cervical interno. Entonces, usualmente como evaluación ecográfica, lo que nosotros tenemos es localizar la placenta entre las 32 y 34 semanas, ¿ok? Y si ya encontramos una placenta baja en el segundo trimestre, también tenerlo en cuenta, sobre todo para el parto. Ahí está la placenta previa de lo que yo les mencioné, ¿no? Una de las complicaciones que más se suele dar, y menos diferentes tipos de grado, A, B, C, ¿no? La placenta previa total es raro, ¿no? 33%. La placenta previa parcial también, ¿no? Es las que ocupan mayor porcentaje, son las que ocupan de 3% cada una. Usualmente lo más usual que vamos a encontrar son las marginal y las de inserción baja. Ahí es lo común. Ahí lo pueden observar, ¿no? Ahí me parece que más tiene una inserción baja, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con la placenta, como les digo, ¿no? Observan, ¿no? Cómo es el movimiento de la placenta y cómo es la ubicación como tal. Lo ideal siempre, como les digo, es de que se aleje del orificio del cervix interno. Pero lamentablemente a veces, ¿no? Suele aparecer, o se suele hacer implantación bajo, a veces cubrir todo el lócino como tal. Siempre ver la vascularización va a ser importante. Ver la vascularidad como tal de la placenta va a ser bastante importante. Otro también importante es la evaluación del lila, ¿ok? Para la ecografía y también para ver parte de bienestar fetal y ver que todo se está desarrollando eh, adecuadamente, ¿no? En este caso, la medición del líquido amniótico me parece que ahí está una evaluación del bolsillo mayor, ¿no? Como técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer? Usualmente se puede hacer la sumatoria de las mediciones o a veces también se puede hacer de los cuatro cuadrantes o a veces también se puede tener una idea con el pozo mayor, ¿ok? Usualmente, ¿qué hacemos? Nosotros para hacer esto dividimos el útero en cuatro cuadrantes, el ombligo materno como punto de referencia, ¿ok? Primero podemos iniciar también el bolsillo más grande en cada cuadrante y medimos la profundidad máxima vertical del líquido amniótico, ¿ok? En cada cuadrante, sin incluir partes fetales o cordón umbilical, ¿ok? Luego sumamos las cuatro y con eso debemos llegar a obtener el hila total. De 20 a 35 semanas son intervalos normales de 8 a 18 centímetros
y de 36 a 40 semanas de 5 a 25. ¿Ok? Podemos tener algunas alteraciones del hilo, sí, ¿no? Oligodramios con un hilo de menos de 5 centímetros, usualmente causas insuficiencia placentaria, ¿no? Ruptura prematura de membranas, restricción del crecimiento uterino, así como malformaciones renales fetales con agenesia, no renal, displasia renal, etcétera, ¿no? Es una. Polidramios, usualmente con el hilo más de 25 centímetros, causas usualmente asociadas a diabetes gestacional, anomalías fetales, atresia esofágica, ¿no? Infecciones congénitas como el TOC, ¿no? O en algunos casos embarazo gemelar con síndrome de transfusión feto-fetal. Mayor solo una presenta normal también, ¿no? Con su lecho, y es un dentro de los cuadrantes, ¿no? Se aproxima una valoración dentro de los cuadrantes. Podemos observar también algunas lesiones dentro de lo que se puede hacer o se puede medir dentro del útero de la placenta y encuentran que los hematomas retroplacentarios, por ejemplo, ¿no? Está en esta imagen. Se observa ahí, ¿no? Un contenido sanguinolento. Se observa, ¿no? Un contenido sanguinolento, un cambio de la densidad, ¿no? Propiamente. En este caso, retroplacentarios. ¿Cuál es el problema mayor que a veces no se identifica? Que hay un contexto, ¿no? Cuando no se identifica qué sucede, a veces va desprendiendo, se genera un desprendimiento prematuro de placenta por este hematoma, ¿no? Entonces es una evaluación que tiene también bastante cuidado. Esos son los pozos de líquido amniótico que prácticamente les mencioné, ¿no? ¿Cuál es la técnica? Ya les dije, ¿no? Ustedes hacen, agarran y dividen el útero en cuatro a partir de usando como punto de referencia el ombligo de la madre. Luego, dentro de esos cuatro, ¿no? Lo que ustedes hacen es ven el bolsillo mayor de cada uno de ellos y miden la profundidad. La sumatoria de cada profundidad, ¿no? Las juntan las cuatro y con eso dan un rango del hila. Algo importante, ¿no? También es anteponer el eje gestacional rutinariamente al informe de la ecografía obstétrica. Por ejemplo, ¿no? Realidad uno, la siguiente conclusión fue realizada 2 días antes del parto. Gestación única activa de 33 semanas, 33, ¿ah? Por biometría fetal, feto en longitud cefálico izquierdo, circular simple de cordón cuello fetal, descartó patología cerebral fetal, considerar signos de madurez placentaria. ¿Qué pasó? Recién nació masculino, ARPAR 8 al minuto, 9 a los 5, 35 semanas por capurro. Una diferencia más o menos de algunos días, ¿no? El reporte ideal tenía que haber sido ¿cuál? Gestación de 35 semanas por ecografía precoz, percentil del crecimiento según Hadlon menor a 3, RCIU severo con diástole umbilical ausente más vasodilatación de arteria cerebral media en el istmo ártico reverso, y se realizó ecografía Doppler debido a déficit percentil de crecimiento. Esto era lo ideal, ¿no? Acá te ponen descartar patología cerebral fetal, entonces fue cualquier ecografía, por así decirlo, ¿no? Realidad del crecimiento fetal en percentil 39, ¿ok? No se observan marcadores ecográficos de cromosomopatías como tal, ¿no? Y Doppler de uterinas normales.
Siempre se debe determinar la edad gestacional real. Sin este no podremos establecer evaluación de crecimiento poneral fetal ni realizar evaluaciones predictivas de morbilidad materno neonatal. Entonces siempre es importante eso. Ustedes hagan su valoración como tal. ¿No? Dentro de su perfil biofísico, ¿no? Ustedes pueden determinar por FUR, ¿no? Pero cuando ustedes hacen solo en la edad biométrica es limitar el método científico de búsqueda de la verdad. Entonces, la edad ideal siempre va a ser mejor por biometría que por edad, por peso. ¿No? Simplemente si encuentran algún tipo de alteración o estándar, ¿no? O algún cambio, lo que ustedes tienen de repente que hacer es de repente recalcular, ¿no? Como tal. En este caso, ¿no? Tenemos un ejemplo que se hizo en el hospital de Ayacucho, ¿no? Una primigesta de 24 años, IMC de 27, sin antecedentes, presión normal. No se hacen las mediciones como tal. El FUR, edad gestacional por FUR, edad gestacional por ecografía. Se hacen las mediciones, se ven los flujos de las arterias uterinas. Vean cómo se comportan los pulsos. Se observan, ¿no? En el Doppler como el comportamiento, ¿no? De la arteria uterina derecha. Aparentemente bien, ¿no? La uterina izquierda también. Son simétricos ambos. Lo que sí se observan son algunas lesiones ecogénicas, ¿no? Y según la placenta grado 3 aparentemente. O sea, estábamos hablando de un niño que ya estaba casi en fases avanzadas de desarrollo. Entonces, ¿qué logramos hacer? No, llama la atención esto, ¿no? El IP de las arterias uterinas es 1,37 y el 1,17. Eso llama la atención, ¿no? El punto de Notch. O sea, son simétricos, pero el punto Notch, el IP está un poco alto, ¿no? ¿Esto qué genera? Primero se saca, según un informe de gestación única de 3 semanas, ¿no? Por última, por FUR, llama la atención, como les digo, ¿no? ¿Qué observamos? 33 semanas por FUR y 31 semanas por perfil biofísico. Entonces estábamos diciendo de que el crecimiento ponderal era menor. En el Doppler obstétrico se ve un residuo tardío, ¿no? Las arterias uterinas, ¿por qué? Porque hay un notch alto, un punto alto, ¿no? Un IP alto, ¿ok? Esto hay un aumento de la resistencia de las arterias uterinas por encima del percentil 95. Este es el aumento. El notch protodiastólico bilateral subjetivo de trastorno de placentario. Alto riesgo de preeclampsia severa. Entonces, cuando ustedes hacen una buena ecografía, ¿qué sucede? Hay un desenlace, ¿no? ¿Qué pasó? La presión subió hasta 170-90, preeclampsia severa, ¿ok? Cesárea, esta es una cesárea, o sea, su ración ha sido de 33 semanas, el diagnóstico claro, ¿ok? Estuvo en neonatología porque prácticamente nació con menos peso, ¿no? Pero la ecografía ayudó más o menos a predecir cómo se iba a desarrollar este cuadro, ¿no? A veces se realiza la ecografía también en estas salas, ¿no? Previas a sala de ópera, previo al ingreso a SOP, ¿no? Otro casito, ¿no? Una edad gestacional de 19 semanas, más 4 días, peso 352 gramos, y se habla de una placenta anterior, y se ve cómo se estaba moviendo.
Ahí podemos ver el corazón, ¿no? Cómo se ha desarrollado adecuadamente dentro de nuestro perfil biofísico, ¿no? Las cuatro cámaras bien definidas, ¿ah? Bien definidas las cuatro cámaras, eso está bien. Ahí se tienen también las imágenes que se observan en el servicio de medicina fetal, ¿no? Como parte importante de nuestra valoración siempre ginecobstétrica, ¿no? Ginecobstétrica. Un corazoncito, ¿ven? Las cuatro cámaras, como se observa. Todo valoración de perfil biofísico, ¿no? Todo también ahí analizando Dopplers, ¿no? De flujo, ver cómo están los flujos a nivel de las arterias uterinas, también importante, ¿no? Se observa, ¿no? Cómo está el desarrollo ahí, los flujos de las arterias, también para nosotros es también importante esa valoración. El comportamiento de los flujos a nivel de las arterias uterinas. Ver el notch, ¿no? Ahí también se puede hacer ayuda. ¿Qué ayuda? O sea, el hecho de la ecografía, una ecografía de bienestar fetal adecuadamente, como les dije, ¿no? A este nivel obstétrico nos permite o permite también ayuda con la parte eh, de la cirugía fetal, ¿no? Se hace mediante guía ecográfica todo. Ven ahí cómo entra la aguja, ¿no? Ese es el punto ideal, ¿no? Cuando se hace adecuadamente, ¿no? Toda la valoración, como debe de ser. Cuando se hace como debe ser, se puede corregir ese tipo de problemas de manera rápida y eficaz. Desarrollo cardíaco, ¿no? Que se observa cuando se hace una adecuada monitorización. Sexta semana, séptima semana y décima semana. Y eso sería todo por el día de hoy sobre ecografía y bienestar fetal. ¿Alguna pregunta? Bueno, fundamentos de la ecografía propiamente dicho, obstétrica, ¿no? Hemos hablado un poco de las anomalías, hemos hablado un poco de perfil biofísico, ¿no? Y las comparaciones y para qué nos sirve hacer una ecografía temprana, ¿no? Los fundamentos de ella, ¿no? ¿Preguntas? Preguntas, preguntas,
¿Alguna pregunta para complementar que les haya quedado duda de perfil biofísico o algo? Muy bien, muy bien. Si no hay preguntas, damos por terminado el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por estar hasta ahora presente, siendo domingo. Cualquier cosa, ¿no? Ya estamos en comunicación. Pueden juntar sus dudas con Víctor, con el coordinador, ¿no? Y varemos viendo cómo se les puede dar algún tipo de solución, si es que les queda alguna duda después, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Nos estamos encontrando de repente en las próximas semanas.